Estamos aquí otra vez en Pensamiento Crítico. Tengo un invitado de lujo. Álvaro, muchísimas gracias por venir. Gracias por invitarme, súper contento de estar acá. No, sabes que esperé hasta que tuviéramos más de 30 episodios, que ya estuviera ya sólido para poderte invitar, porque es un honor tenerte aquí. Ay, muchas gracias. No, hombre, va súper bien. Me encanta lo que estás haciendo y bueno, un honor estar por acá también. No, gracias, gracias. Y Álvaro, todo el mundo te conoce acá, pero bueno, para los que también nos oyen desde muchos países, Argentina, Venezuela, Costa Rica, Colombia, Álvaro es el CEO de Avocados from Mexico y él fue mi jefe por casi una década, casi una década. Casi una década, 9 años, 9 años y pico. Casi 10, sí. Casi 10. Sí. Entonces, esta conversación es muy diferente a todas las conversaciones que te han hecho en todos los podcasts, que son muchísimos, porque te conozco muchísimo, hasta el punto que fuiste mi jefe, pero en este punto somos amigos también. Así es. Entonces, mira, eres el CEO de una de las marcas más sexys del mercado americano. Digo del mercado americano porque no hay nadie que yo le hable, y me imagino que tú tienes la misma experiencia, de Avocado from Mexico y te cantan el jingle primero y después sonríen. Sí. Entonces, no es la más grande, pero es una de las más sexy, una de las más queridas. Y es un commodity. Avocados es un commodity que era completamente desconocido. Yo lo sé porque cuando me llamó la recruiter y me dijo para entrevistar con Avocados from Mexico, yo le pregunté, ¿qué es eso? ¿Qué es Avocados from Mexico? Exacto. Claro, Llegaste tú la agarraste, obviamente, bueno, tú fuiste el que me ibas a entrevistar y la convertiste en lo que es, una marca muy bien posicionada en el mercado general. Entonces, por eso vamos a hablar de eso muchísimo, pero primero vámonos a Costa Rica. Tú eres tico. Soy tico, nacido en Costa Rica hasta, bueno, salí de allá hace como 18 años, así que mucha de mi carrera y todo lo hice allá en Costa Rica, sí. Ahora, viendo tu trayectoria acá, todo eso que conté de Avocados from Mexico, agarraste un commodity y construiste una marca, Sí. no cualquier marca. Yendo a Costa Rica, en tu primer trabajo, ¿cuáles eran esos, yo diría, esos traits, esos skills, eso que tienes naturalmente que te hizo subir en la escalera corporativa muy, muy rápido? Y yo me sé todos los cuentos, pero ellos no saben. Sí, bueno, yo tenía esa hambre desde el inicio, cuando empecé muy joven a querer trabajar súper joven. Y cuando empecé la U tenía 18 años y ya quería empezar a trabajar, pero obviamente pues no tenía ninguna experiencia de nada. Entonces mi tío me ayudó a meterme en el mundo de agencias de viajes y empecé a trabajar en una agencia de viajes que odiaba ir a la agencia de viajes todos los días a trabajar. Pero quería realmente hacer algo y en ese momento recuerdo al inicio, bueno, costaba mucho porque estaba llevando 6 materias de la U, no tenía ni carro porque estaba empezando a aprender a manejar, ya estaba trabajando y quería hacer algo más y hacer algo más. Y cuando tenía como un año de estar ahí en la agencia de viajes, salió un anuncio de periódico. Sabes, en aquellos tiempos todavía la gente leía el periódico y veía las oportunidades de trabajo, ¿verdad? Y salió una oportunidad de trabajo en una compañía en Costa Rica que se llamaba Scott Paper, que era el gran líder del mundo de papel en todo Centroamérica, mucho más grande que Kimberly-Clark, antes de que Kimberly lo comprara en aquellos años a nivel mundial. Entonces, estaban buscando por un jefe de merchandising y como yo me gustaba el tema de marketing, apenas estaba empezando la U, pero creía que marketing era algo interesante, ni siquiera entendía muy bien de qué se trataba, pero dije, voy a aplicar. Y me llamaron a que fuera a la entrevista, y me acuerdo bien ese día, esa tarde, porque yo decía, faltaba como media hora para irme a la entrevista y yo, ¿para qué voy a ir? O sea, ¿qué les voy a decir? Si no tengo experiencia, no sé nada, tengo apenas 6 meses en la U, estoy empezando, y me armé de valor, me monté en el carro, fui a la entrevista y me dieron el trabajo. ¿Te preparaste? Mentalmente, únicamente, porque ni siquiera sabía muy bien de qué se trataba, nada más yo sabía que yo quería ir para adelante, que quería estar en una compañía donde pudiera aprender de marketing mientras estudiaba. Y cuando me dieron el trabajo salí de ahí asustado, porque decía, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Porque de un momento a otro tenía
19 años recién cumplidos y ahora tenía 20 personas a cargo porque todo el departamento de merchandising de Scott me reportaba a mí. Entonces yo decía, Wow. ahora, ¿cómo voy a ser? Ya soy jefe de un momento a otro. Pero ahí yo creo que la vida me empezó a preparar a moverme rápido, a entender de que tenía que sacar fuerzas de donde tuviera que sacarlas, ganas donde tuviera que sacarlas para avanzar un poco más rápido. Y eso fue al final yo creo que una gran bendición en mi carrera porque escalé muy rápido. Entonces, de ahí en adelante, en Scott, en Cefa, que fue otra compañía que trabajé, en Grumman, siempre fui como el ejecutivo más joven del grupo de mis peers. Y eso me ayudó mucho a tener el dinamismo del joven que tiene ganas, que va para adelante, pero que puede aprender de los que tienen más experiencia. Entonces, ese fue el gran inicio de mi carrera, así un poquito a tropiezos, pero me funcionó. Y qué cool. ¿Y nunca te has puesto a pensar y a identificar por qué escogieron a alguien sin experiencia manejando gente a manejar 20 personas? ¿No has identificado qué vieron en ti que te dieron esa gran responsabilidad? Yo creo que vieron probablemente hambre de un chiquillo que quería hacer algo diferente. Probablemente la persona que me contrató en aquel momento, que era el director de marketing de Scott Paper para Centroamérica, ni siquiera él reportaba. Él estaba 2 niveles, me acuerdo, arriba de la persona que yo reportaba. Este, Probablemente vio a lo mejor a él mismo cuando quería empezar, o vio a alguien que dijo, bueno, si tuvo el valor de venir aquí a sentarse y saber que no tiene la experiencia, pero que va a tomar esta entrevista, bueno, a lo mejor ese es el tipo de gente Claro. que querían, y me dieron la oportunidad. Y hay gente que sabe identificar talento mucho más allá de lo obvio. Sí, total, Sí, total, porque yo creo que parte es eso. A veces cuando estás haciendo una entrevista, vos decís, bueno, no sé, veo a esa persona en mí, veo a esa persona joven en mí, o veo algo un poco más allá del papel, del currículum, de la exacto. experiencia, ¿verdad? Y Sí. probablemente ese tipo de cosas le han pasado a uno también. Fíjate que hablas de supervisar 20 personas y yo, pues como te digo, como les digo, trabajé para ti 10 años. Sé que tú tienes un ojo para encontrar talento increíble, muy orgullosa de estar incluida en ese paquete, Cien por pero, ciento. pero también tienes una habilidad increíble para desarrollar talento, y eres demanding, muy exigente también. Entonces tú formas un talento increíble. Lo escoges bien, pero lo formas mejor. Te voy a contar un cuento que te va a gustar. Hay una persona que trabajó con nosotros y ya no está, no te voy a Ajá, decir el nombre, en Avocado from Mexico. ajá. Ahora está trabajando en otra compañía. Ujú. Y nosotros, entre nosotros, tenemos como no es un joke, pero es una manera que nos llamamos, que decimos que todo el que trabaja en Avocado from Mexico, el que se forma en Avocado from Mexico, es el equivalente a un Navy SEAL en marketing. ¿No sabías eso? No sabía Bueno, eso. sí, Eso nos me llamamos gusta. que somos Navy SEAL. Y Ok. lo hemos dicho, me extraña que no lo sepas. Entonces esta persona se fue hace años, está trabajando en una compañía y le preguntan, mira, ¿no conoces un CMO que sea buenísimo? Y él le dice, te puedo traer un Navy SEAL. Entonces, obviamente, terminó siendo bajo contrato porque es el modelo que yo prefiero hacer ahorita, pero sí, entonces se volvió como mucho orgullo. Yo creo que en la industria lo saben, cualquiera que ojalá que nunca se roben a nadie, pero que se robe a alguien de abogado, o sea, que sea lo mejor. Entonces, la pregunta para ti es, ¿cómo haces para escoger talento, nutrir talento, preparar el talento, pero también creas una amistad y una lealtad que te han seguido? Hay gente que te ha seguido por décadas y países. Sí, eso es cierto y me siento orgulloso de tenerlos al lado. Tengo uno de los que trabaja con nosotros, con Abogados from México, tenemos más de 25 años de trabajar juntos, imagínate, Imagínate. en diferentes países Y diferentes y empresas. diferentes empresas. Y es cierto, soy muy demandante con la gente que trabaja conmigo. Pero mira, yo creo que primero con el tema de escoger, eh, es un poco lo que te digo. Yo creo que a veces uno se va mucho por el papel, yo me voy mucho por el papel y a veces es injusto cuando estás buscando un talento, pero cuando lo tienes enfrente hay un feeling especial que puedes sentir si funciona o no. Y
y no siempre funciona. Me he equivocado muchas veces en traer gente que no es un buen fit para trabajar conmigo. Pero también he encontrado gente muy, muy buena. Y uno de las grandes virtudes de Avocados from Mexico es ese equipo tan bueno que hemos logrado montar por tantos años, ¿verdad? Con toda la gente que sigue con nosotros y que ha estado con nosotros. Ahora, a la hora de desarrollarlos, yo lo que trato, y me gusta, me encanta lo del Navy SEAL, es que hay una parte de marketing y me gusta mucho porque lo hablan mucho en el CMO Circle del ANA, que soy parte de eso, que es que hay una preocupación muy grande en el mundo de que marketing no da resultados. Y hay mucho fluff alrededor de marketing, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que yo siempre trato es de pegar ese mundo de, ok, vamos a mover la aguja, vamos a tratar de traer los resultados a la misma hora de que nos podemos divertir y traer innovación y cosas diferentes y ser muy disruptivos en la forma que hacemos marketing. Entonces, yo creo que la gente que entiende ese modelo, que puede trabajar con esa presión y con ese pace que hemos hecho en Avocados from Mexico, se moldean muy bien porque tienen esa parte de creatividad y performance al mismo tiempo, que a mí me encanta, y por eso ahora no solo tenemos gente muy buena con nosotros trabajando, haciéndolo muy bien, sino que veo mucha gente que ha pasado por Avocados from Mexico que le está yendo súper bien ahí afuera porque son excelentes profesionales. Claro, especialmente la gente que ha pasado tiempo bajo tu liderazgo, te reprograma el cerebro. Yo hablo mucho de neurociencia, me estoy estudiando para hacer certificación de Brain Coach, entonces me encanta entender cómo funciona el cerebro y es lo que se llama la plasticidad cerebral, te reprograma. Y ahora que dices eso, me encanta porque cualquier reto de marketing que yo tengo al frente, automáticamente pienso y pregunto, ¿cuál es la meta? No, es que queremos hacer tal y tal cosa. Y mi mente siempre va buscando, puede ser una entrevista, puede ser alguien que estoy fraccionando el CMO, y siempre los presiono, pero ¿cuál es la meta? Claro. ¿Es clics? No, la meta. Sí. Entonces, automáticamente el cerebro se va a ese lugar, pero son años de esa reprogramación o programación. Total, y te vi muchas veces en acción con eso, y lo tienes, pero esa es para mí la gran virtud, el gran fortaleza de un buen mercadólogo en el mundo, que pueda partir su cabeza en dos, que un ojo vea la creatividad y la innovación y lo cool de nuestra profesión, al mismo tiempo que el otro ojo, la otra parte de tu cerebro está pensando exactamente como decís, ok, ¿a dónde quiero llegar? ¿Cómo voy a hacer esto y probar que esto funciona? Claro. Entonces, en el momento que logras balancear ese mundo de creatividad y performance, vas a ser súper exitoso. Sí, y por eso es que tal vez marketing se ha creado tan mala fama, porque tal vez mucha gente se queda en las metas superfluas o las metas del medio, que no importa, que importa cuántos clics, si no tienes impacto en el negocio. Total. Y se ha creado una mala fama. Total, nos ha pasado mucho a nosotros y me pasa mucho en entrevistas porque quieren hablar, bueno, cuéntame del Super Bowl ad, ¿ok? Porque todo el mundo quiere hablar del Super Bowl ad. ¿Y cómo entramos al Super Bowl? ¿Cómo entramos al Super Bowl? Y no piensan que, bueno, lo interesante de la historia es cómo utilizamos el Super Bowl para llegar a ser la marca que somos ahora, ¿verdad? Porque es mucho más allá de sentarse y hacer un comercial de 30 segundos con un celebrity, que es muy cool. Y es la parte interesante de nuestra profesión que otras profesiones no tienen. Pero tenés que tener esa dualidad de responsabilidades, de mover la aguja por un lado, de ser creativo por el otro. Y yo creo que los que encuentran ese balance, les va a ir bien. Claro, claro que sí. Vamos a volver al Super Bowl, pero no quiero perder la historia de Costa Rica. ¿Cuánto? Vamos hablando de creatividad. Sí. Tú me contaste una historia que me encantó de una marca con la que trabajaste, que tú trajiste la idea creativa y terminaron en un tren. Ay, sí. ¿Cómo era la historia? ¿Cuál era la marca? Pero ¿cómo fue ese proceso creativo? Ok, cuando estaba ya trabajando con la gente de Mission Foods de Gruma allá en Costa Rica y estaba manejando su negocio de snacks, allá en aquel momento Frito-Lay todavía no entraba en el mercado de Costa Rica y Gruma o Mission Foods era
el líder grande del mercado de snacks en Costa Rica y teníamos todas las típicas productos muy parecidos a lo que encuentras en un Frito-Lay, el Cheetos, el Doritos, todos esos tenían su marca allá con nuestro portafolio. Y había una categoría que no éramos líderes, que es la categoría de tortilla chips, como los tostitos acá en Estados Unidos. Y la categoría de tortilla chips es un poquito diferente a las otras. ¿Por qué? Porque es el snack de adultos. Normalmente un Cheetos o un Doritos, bueno, lo comes como niño o lo comes como adulto pensando que todavía sos un niño y estás pasando un buen momento. Pero cuando comes tostitos, no, están normalmente en una fiesta de adultos dipeando con guacamole o dipeando con algo más, Y ¿verdad? alcohol. Y alcohol y todo eso. Eso es una mentalidad diferente. Entonces, en aquel momento, la compañía que era el segundo del mercado tenía el liderazgo bastante fuerte en el mercado de tortilla chips con una marca allá en Costa Rica. Y nosotros logramos encontrar ese insight. El insight era lo que a ellos les está faltando, la parte de diversión, porque esta es una categoría que la diversión de ese snack es un poquito diferente. Y desde ahí creamos una marca llamada Rumba, que viene exactamente representada por el nombre, es basada en fiesta, en alcohol, en diversión, en personalidad, que no tenía la otra marca, y eso nos dio permiso de hacer locuras dentro del mundo adulto que no era igual que el mundo de niños. Entonces, mientras estábamos haciendo mucho marketing de niños, decíamos, ok, ahora sí, tenemos una marca donde podemos jugar en el mundo de adultos. ¿Y cómo lo hacemos? Y lo hicimos realmente divertido. La marca, me acuerdo que en aquel momento el equipo de fútbol de Costa Rica más famoso allá, que es mi equipo querido Saprissa, estaba en muy mala situación económica. Y yo estaba lanzando la marca en aquel momento. Entonces, el presidente de Saprissa me llama un día y me dice, mira, ¿cómo hacemos para que nos patrocines unas vallas, el típico patrocinio normal de cualquier marca en un estadio de fútbol? Y yo le dije, mira, no me interesan las vallas, ¿ok? Pero ¿por qué no hacemos algo diferente? La marca tenía menos de un año de haberse lanzado, y entonces le dije, yo te patrocino el micrófono del estadio. Me dijo, ¿cómo el micrófono del estadio? Digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Los 15 minutos antes del partido y los 30 minutos entre los dos tiempos son míos. Yo tengo el micrófono en el estadio. Y mi marca Rumba va a entretener a la gente en el estadio. ¡Wow! ¡Qué increíble! Un exitazo como no te puedes imaginar. Creamos nuestro grupo de seguidores de Rumba, creamos la marca, entonces desde ahí empezamos a hacer actividades muy de adultos, que inclusive nos llevó a contratar el tren de Costa Rica. El tren de Costa Rica era un tren que no se usaba mucho, ya tenía tiempo de no usarse, pero se estaba tratando de renovar para utilizar. Nunca había hecho ningún tipo de patrocinio con ninguna marca y había unas fiestas fuera de San José que eran muy famosas después de Navidad, que todo el mundo iba a las fiestas esas y se devolvía, pero el problema es que todo el mundo va allá, toma y como te devuelves, ¿verdad? Entonces se nos ocurrió contratar el tren completo. Hicimos un tren de rumba. Una rumba en el tren. Una rumba en el tren. El tren completo. Todos los vagones eran una rumba, de principio a fin. Y con esa idea de crear, de traer marketing dentro de una categoría, traer la estrategia, perdón, dentro de la categoría de tortilla chips, por mucho nos llevamos el liderazgo en Costa Rica. Y fue toda una aventura y sigue siendo una de mis marcas más queridas de allá. Y tenías, ahora me estoy acordando, tenías las rumberitas que se volvieron famosísimas. Claro, porque cuando hicimos el patrocinio del estadio, dijimos, ok, bueno, ¿qué vamos a poner en el estadio? Entonces creamos un grupo de modelos, de chicas que llegaban al estadio y se llamaban las rumberitas. Y bueno, o sea, la idea era entretener en el estadio. 6 meses, 7 meses después de eso, yo me acuerdo hacer giras en Costa Rica donde llevábamos las rumberitas a los diferentes pueblos de Costa Rica y habían filas de 202 blogs de gente esperando para firmar los calendarios que hicimos con las rumberitas, que hicimos como Chicas Polar, digamos, en Venezuela. Porque creamos ese mundo de adultos. Así como teníamos las rumberitas, teníamos el tren, teníamos fiestas, hicimos patrocinios que nunca habíamos hecho dentro del mundo de snacks y la competencia no nos vio venir porque
todo el mundo estaba enfocado en el niño, el niño, el niño, nadie estaba enfocado en el adulto. Bueno, aquí con todo el músculo que tienen aquí tampoco he visto nada ni parecido. No, ni parecido. Rompimos reglas, inclusive el otro día estaba gozando con uno de mis ex jefes en Gruma cuando estaba allá en Ajá. Costa Rica, porque en snacks en Costa Rica teníamos, igual que en México, se les ponía dentro de los snacks diferentes juguetes a los niños, y eso era una bendición y un problema, porque ya tenías que casi que siempre poner algo para estar vendiendo. Entonces había que estar renovando las promociones una tras otra en el cuanto de los niños. Cuando ya lanzamos las rumberitas y se hicieron tan famosas en Costa Rica, dijimos, bueno, vamos a hacer algo para adultos. Y hicimos un calendario de rumberitas y lo metimos dentro de los snacks de adultos, de Ajá. las bolsas grandes. Bueno, fue tal controversia que mi jefe tuvo que ir al Senado de Costa Rica, o sea, al Congreso de Costa Rica, a declarar de por qué estábamos haciendo ese tipo de cosas. Que Imagínate. rompimos las reglas, que nos fuimos un poquito más allá de lo que estábamos esperando y probablemente cosas que ahora en este momento, en este nuevo mundo, no se podrían hacer. Ujú. Pero logramos encontrar ese nicho, esa conexión del consumidor, de su emoción como adulto, en una categoría de snacks que nadie lo había hecho y fue un hit. Sí, qué increíble que cuando no sabes lo que no sabes, parece que todo está inventado y de repente como esta vez encuentras un pedazo vacío Total, y te lo adueñas. total. Yo siempre creo que siempre hay espacios vacíos por todo lado, ¿verdad? Porque Sí. hay tantos tipos de consumidores en cada una de las categorías y no todo el mundo tiene que alinearse a una misma fórmula y a veces nos cuestan plata, obviamente, nos cuesta dinero estar buscando y desarrollando nuevos segmentos de mercado que puedan ser interesantes, pero yo creo que si lo encuentras, si ves ese hueco que puede Ujú. ser interesante en el mercado, llenar con una estrategia de marketing, con un producto, con una idea, o sea, eso es oro puro, porque cuesta Claro. mucho en estos mundos encontrar esas Sí, oportunidades. es que parece que todo está inventado. Y eso era antes de social media. ¿Tú te imaginas si hubiera estado social media? No, Las imagínate. rumberitas se hubieran hecho No, hubiera celebrities. sido, o sea, exactamente, hubiera sido 10.000 veces más fuerte, porque en aquel momento eran puro medio tradicional, boca a boca, promociones de punto de venta, pero no existía nada Sí, imagínate digital. el contenido generado por usuarios dentro de ese tren. O sea, Exacto, hubiera sido que es que el social media vino a cambiar el mundo de marketing, amplificarlo. totalmente, totalmente. Increíble. Increíble. Mira, nos vamos a otra vez, adelantando el tiempo, a Avocado from Mexico. Vienes de esta categoría super cool con productos empacados, CPG, que es una de las categorías más sexy en marketing, a un aguacate. Entonces, pero como te conozco cómo funciona tu mente, cuando tuviste la oportunidad es un aguacate y ya tú en tu mente lo estabas viendo como lo armaste, pues, pero en ese primer momento que te dieron aguacates, ¿qué te hizo enamorarte de la posibilidad de liderar una marca que en realidad no era marca? Fue una llamada bastante rara porque me acuerdo perfectamente, andaba en un tour de mercado en la compañía que trabajaba en aquel momento aquí en Estados Unidos y me llama un recruiter y me dice que están buscando una posición para manejar avocados from Mexico. Y mi reacción fue probablemente la misma que vos tuviste cuando te llamaron. ¿Para qué aguacates? O sea, ¿qué se hacen aguacates, verdad? Este, pero él me dijo, dame 5 minutos y le explico la situación. Este, Después de esos 5 minutos yo dije, esta es la compañía que yo quiero estar. Eh, ¿Por qué? Porque Avocados from Mexico yo creo que representa, ahora me tocó hacer una conferencia hace poco y les estaba contando eso, que yo creo que representa un caso utópico de cómo manejar marketing que podemos aprender en otras compañías que a lo mejor esa es la forma de manejar marketing. ¿Okay? Primero que todo, es una compañía independiente. Entonces eso quiere decir que es como si tuvieras tu departamento de marketing separado en otra compañía. Entonces no tenés esa presión de ventas, de Ujú. resultados, de márgenes, de precios todos los días, sino que puedes tener un poquito más de independencia y enfocarte en lo que haces. Segundo punto es 100% variable. O sea que
que si haces las cosas bien y triplicas el mercado, vas a triplicar tus dólares porque es parte de una ley. Entonces, ese mundo de CPGs o de otras categorías de marketing donde normalmente te cortan el budget cada vez que no llegan a los resultados financieros, aquí no existe. O sea, aquí depende de tus resultados. Si sos bueno y lo duplicas, duplicado va a ser la plata que te va a llegar para hacer marketing. Tercer punto es que es enfocado, porque como es una ley, te obliga a enfocarte a utilizar los fondos en marketing. Entonces, yo no podemos comprar este micrófono si no está alineado a un tema marketing. Entonces, eso me ayuda a estar más enfocado. Y el cuarto y más maravilloso de todos es que no existen los ahorros. La plata hay que gastarla. Porque parte de la ley es que tenemos que utilizar esos fondos todos los años. Entonces, imagínate cuando estás en una compañía que tenés todos esos otros problemas en contra y te llaman y te dicen vas a tener independencia, variabilidad, vas a estar enfocado y además tienes que gastarte toda la plata todos los años. ¿A dónde firmo? Claro, ¿Verdad? claro. Entonces, ese proceso de crear una compañía utópicamente diferente fue lo que me llamó muchísimo la atención y dije, bueno, aquí hay una gran oportunidad y me encantó la idea y me morí desde el inicio por tener el puesto, me costó y lo tuve. Qué bueno, qué bueno. Claro, increíble. Y para explicar, es que es un programa del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y por eso tiene unas reglas muy particulares de varios, lo que tienen todos los programas de productos frescos. Mira, cuando después vine yo, tú igualmente pasó más o menos el mismo proceso y en la primera entrevista contigo me pasó igual. En lo que hablé contigo, dije, aquí es. Pero tú me dijiste algo en esa entrevista. Yo te pregunté por qué yo no tengo experiencia en producto fresco y, exacto, cero experiencia. Sí. Y me dijiste porque estoy buscando a alguien que entienda muy bien la parte digital y que sea muy creativo para ayudarme a hacer lo que nadie ha hecho. Yo hicimos lo que nadie ha hecho, pero en ese momento lo que nadie ha hecho no lo sabemos, ¿verdad? Porque nadie lo ha hecho. Pero cuando me dijiste eso, nunca te pregunté, y te estoy preguntando ahorita por primera vez, ¿qué tenías en mente? Cuando no sabes lo que nadie ha hecho, pero ¿cuál era tu visión? Bueno, voy a ir un poquito más para atrás para que entendas esta parte. Cuando me llamaron para Avocados from Mexico la primera vez, estaba compitiendo con pura gente de puro produce y yo era el único que venía de CPG. Y perdí al final. Me escogieron a otra persona y no a mí. Y me dolió mucho porque realmente quería ese puesto. Pero no les fue bien. Duró 3 meses en ese puesto y me volvieron a llamar. Y eso fue en septiembre de 2013. Entonces, de septiembre de 2013 hasta diciembre de 2013, que es cuando me terminan contratando, más que una entrevista, yo me volví amigo de ellos. Nos veíamos varias veces, les presentaba planes, les hacía ideas de lo que tenían que hacer. Yo recuerdo ya llegar a diciembre en algún momento con el board a decirle, bueno, ¿ustedes me van a contratar o no? ¿Qué es lo que vamos a hacer, verdad? Entonces, en ese tiempo me dio mucho tiempo para pensar qué era lo que yo quería hacer. Si me daban esta oportunidad, qué era lo que yo quería hacer. Y un punto que siempre lo vi como una oportunidad es, yo quiero ser esa marca de produce con CPG mentality. Y traerme todo lo que yo sé del mundo de CPG y aplicarlo en produce que nadie lo ha hecho. Y eso me va a hacer diferente y me va a hacer cambiar el mundo de produce. Entonces, cuando ya tuve la oportunidad de tener la compañía, uno de los grandes retos que vi enfrente de esa idea de ser el CPG brand de produce es cómo compito, porque puedo ser el monstruo en el mundo de produce, pero si tengo ese claim de que quiero ser el primero con ese CPG mentality, yo realmente voy a jugar en el mundo de CPG, no voy a jugar en el mundo de produce. Entonces, definitivamente cuando llegué al mundo de CPG, a pesar de que teníamos una marca lindísima y podíamos hacer muchas cosas, no teníamos Super Bowl en ese momento todavía, pero medios tradicionales, punto de venta, promociones, siempre voy a encontrar un gigante que me va a opacar. Y mi gran pensamiento en aquel momento es, en el mundo digital no importa el tamaño. En el mundo digital, si tenés una mente brillante detrás, si tenés alguien que piensa diferente, una marca pequeña puede ser gigante dentro del mundo digital. Y necesitamos encontrar a alguien que hiciera eso y te encontré a ti. Entonces, y sos
prueba fiel de que eso funcionó. O sea, nosotros juntos en el Super Bowl, cuando ya empezamos a trabajar, las locuras que tú hiciste nos hicieron una marca gigante dentro de un mundo de gigantes, sin tener el presupuesto de los gigantes, porque en digital se podía. En digital el tamaño no importa, importa más la inteligencia, la innovación, la forma de pensar diferente, y eso es lo que andaba buscando, y el destino nos puso en la misma Claro, mesa. claro. ¿Y te acuerdas el primer Super Bowl? Yo empecé en septiembre Sí, y casi que mi primer assignment era construir un website y el segundo un Super Bowl. sí. Y esto no sabíamos que lo medían. Y al día siguiente del primer Super Bowl del 2015 nos llama una de nuestras agencias, felicitaciones, una no, creo que teníamos una. O Sí. sea, felicitaciones, ¿por qué? Porque fueron la segunda marca con mejor performance digital de todo el Super Bowl. La primera, Procter Gamble. Ajá. La segunda, Avocado from Mexico. Sí. Y de ahí nos dimos cuenta, esto lo miden. Y ya nadie nunca más nos ganó. Nunca, nunca. Acabo exactamente de estar en una conferencia y estaba contando ese caso. E inclusive le puse uno más, que no sé si te recuerdas de esto, pero les estaba explicando que cuando uno compra un Super Bowl y no tiene la experiencia de cómo maneja un Super Bowl, una de las grandes decisiones es dónde pones ese comercial del Super Bowl. Hay 4 cuartos, hay diferentes posiciones en el pod, hay muchas cosas que puedes pensar y puedes hacer la estrategia de dónde quieres estar en el Super Bowl. Pero hay algo que nunca puedes controlar y es con quién vas a compartir el pod. Entonces, en aquel primer Super Bowl nuestro, no sabíamos con quién íbamos a compartir el pod. Y yo me acuerdo hablando con la agencia de medios muchas veces, bueno, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Cuál es la marca que va a estar con nosotros? Hasta que nos dimos cuenta, una semana o menos de una semana antes del Super Bowl, que iba a ser Coca-Cola. Entonces, imagínate lo que sentía en aquel momento que yo le había dicho al board, vamos a ir a hacer el primer Super Bowl y hacer ese bet tan grande de dinero que estábamos haciendo, y voy a compartir el espacio con Coca-Cola. Coca-Cola nos va a destrozar, ¿verdad? Y recuerdo estar en ese war room cuando tú llegaste, después de haber salido de nuestro comercial, salió el comercial de Coca-Cola, y al rato, cerca del halftime show, porque ahí tengo el screenshot, me dijiste, ¿ya viste Twitter? Y nuestro hashtag estaba por arriba del hashtag de Coca-Cola, que estaba lanzando su campaña de happiness. Entonces Sí, decíamos, ¿te acuerdas que te dije, estamos más happy que Coca-Cola? exactamente, o sea, y esa fue la primera señal que vimos en el último, ya habíamos visto cosas muy buenas, pero en el último rush de ese primer Super Bowl vimos eso, terminamos haciendo la campaña con el sentiment by far number one del primer Super Bowl, y el día siguiente sale ese tema que dijiste, que precisamente tuve ese screenshot en esa pantalla en la conferencia que estaba dando, diciendo, ok, cómo eso nos cambió la mentalidad, porque realmente cuando presenté esto al board, la primera vez esto era un one-time shot. O sea, yo quería nada más un Super Bowl para poder golpear la mesa, decir, México es donde vienen los aguacates, esta es la marca de aguacates y venimos por el mercado de Estados Unidos. Ese era el objetivo. Pero cuando vimos ese tipo de cosas, vimos esa reacción, vimos esos resultados, dijimos, no, aquí la oportunidad es reposicionar el Super Bowl de una forma diferente, y utilizamos el Super Bowl para 3 cosas, para build up a brand, para crear esa narrativa durante diferentes Super Bowls, el Power Trifecta que nosotros tenemos, de fun, de healthy, de flavorful, irlo armando con diferentes Super Bowls, pero al mismo tiempo teniendo ese poder omnichannel gracias a digital, y decir, vamos a utilizar el digital para ganar el Super Bowl, ¿verdad? ¿Te acuerdas Sí, ese sí. bet que hicimos hasta que lo ganaste? Sí, sí, sí. Y no, y después fue en headlines los que estaban liderando la conversación. Siempre estábamos Coca-Cola y Avocado from Mexico, Meta y Avocado from Mexico. Total. O sea, las gigantes y el que se volvió gigante como marca. Una Total. mini celebridad en la industria de marketing, la verdad. Total. Aquí en los Estados Unidos. Y tú sabes que hay un cuento buenísimo, cuando yo lo cuento, le encanta a todo el mundo, que es el cuento del jingle. Ajá. Una marca totalmente desconocida con un jingle que lo escribió alguien, Sí. y ese era el cuento desde que tú dijiste, vamos un momentico, vamos al Super Bowl, vamos a salir de la oscuridad.
quién escribió ese jingle. Sí, esa es una historia increíble porque cuando yo llegué, me encuentro este jingle que le vimos ese potencial desde el inicio, ya empezamos a ver desde el inicio que la gente le gustaba y le gustaba y le gustaba el tema del jingle. Entonces, claro, cuando íbamos al primer Super Bowl dijimos la primera vez, como tú dices, que vamos a poner esto afuera en el mundo, ¿verdad? Y me acuerdo unas semanas antes, un par de meses tal vez antes del Super Bowl, se me ocurrió hacer la pregunta a los abogados, ¿dónde están los rights de ese jingle? No habían rights del jingle. Esa es la realidad. Uno de nuestros parent companies, muchos años antes de nuestra compañía, se le ocurrió la idea de hacer un jingle, contrataron a una agencia, que la agencia trajo un músico, hicieron un jingle, lo empezaron a utilizar y nadie se preocupó en aquel momento de cerrar los rights de nuestro jingle. Entonces yo decía, ¿cómo vamos a ir al Super Bowl y ponerlo out there? Alguien va a llegar y decirme, wait a second, ese es mi jingle, el que acaban Claro, de poner en el Super Bowl. sí. Y Entonces empezamos, pagaron tanto en el Super Bowl, esto claro, vale tanto. empezamos a ir para atrás a hablar con la agencia que había contratado el jingle. Eso fue fácil, todavía era nuestra agencia, sigue siendo nuestra agencia hasta este momento. Y dijimos, bueno, vamos a buscar al tipo. Entonces, ¿cómo encontramos al tipo? Lo logramos encontrar. Y cuando lo encontramos, imagínate vos siendo un productor de música que de un momento a otro te tocan la puerta y te dicen, hey, ¿se acuerda de ese jingle que usted hizo hace 10, 15 años? Quiero pagarte por ese jingle. O sea, el tipo era como, ¿qué está pasando aquí, verdad? ¿Por qué me están de un momento a otro pagando los derechos de ese jingle? Entonces yo creo que en aquel momento él probablemente vio la oportunidad y dijo, no, hombre, esto me están cobrando, dando plata, algo que no estaba esperando, denme $50,000 por ese jingle. Nosotros, bueno, eso duró como 2 segundos en firmarse. No hay ningún problema, $50,000, pagamos por ese jingle. Cuando él vio que eso salió en el Super Bowl, él me escribió al día siguiente y me dijo, si yo hubiera sabido que esto iba a ir al Super Bowl, eso no hubieran sido $50,000. Digo, Claro. sí, exactamente. Pero logramos firmar nuestros rights del jingle probablemente 2 semanas antes del primer Super Bowl. Fue un rush que casi nos da el primer paro cardíaco. Imagínate, o sea, yo no, creo que no tengo miedo de asegurar que yo creo que si no es uno de si no es el más conocido, uno de los jingles más conocidos en la industria de CPG. Yo no recuerdo ningún otro. Hay varios fuertes, ¿verdad? En el mundo de seguros hay unos buenísimos y muy fuertes, pero en el caso de nosotros, sí, definitivamente tiene una conexión increíble, ¿verdad? Y te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces en aviones, en taxis, en conferencias, en diferentes lugares en que vas, ¿con quién trabajas? Avocado from Mexico, te cantan el jingle, En ¿verdad? conferencia, en el público, o sea, es impresionante. Es el jingle más pegajoso del mundo. Como te dije, deberías sacarle, si dicen cuánto vale una marca, bueno, cuánto vale ese jingle. Sí, queremos hacer un estudio de valor de marca porque parte de la apuesta que tuvo este board cuando creó esta compañía fue eso, ¿verdad? Fue ese famoso dual responsibility que lo conoces que nosotros tenemos, que es crear una marca y desarrollar el mercado. Y yo creo que hemos creado esa marca, pero es muy importante ponerle dólares a esa marca. Entonces, es uno de los proyectos que tenemos de decir, bueno, cuando empezamos a medir ya el valor de marca de Avocados from Mexico, medir el valor del jingle de Avocados from Mexico, para que ellos también sientan el orgullo de lo que han creado con todos estos años. Pero es realmente algo que tiene historias lindísimas. Hoy en la mañana precisamente estaba hablando de eso porque soy en un curso de Stanford y una de las participantes de Stanford se dio cuenta que trabajo con Avocados from Mexico y me escribió en el chat privado Ajá. de los participantes del curso y me dijo, tengo una niña de 5 años, no ve televisión porque en mi casa no hay televisión. ¿Por qué esa niña anda corriendo por la casa cantando Avocados from Mexico? Dice, you guys have done such a good job. Wow. Y vive en California, así que me sentí todavía más orgulloso. Pero ese tipo de historias salen mucho. La gente realmente le encanta el Claro, jingle. eso porque California es la competencia de Avocado from Mexico, pero una competencia pequeña porque Avocado from Mexico importa, o Estados Unidos importa 5 billones de libras
No, de no, avocados 5 o casi? billones de dólares casi total mercado. Nosotros como libras estamos como en 2.5 billones de libras, cerca de romper esa barra. Pero sí, tienes razón, Avocados from Mexico tiene 85% del mercado, California tiene 10 o menos. Entonces sí es una diferencia muy grande en cuanto a poder y volumen en el mercado. Y en la época del Super Bowl es casi, casi 100% Casi 100%. de market Sí, share, lo que es increíble. Mira, Álvaro, como comentaste, podemos hablar del Super Bowl o de cualquier otra campaña, pero la gente, como dice, la gente piensa, un comercial del Super Bowl, qué cool, la celebridad y esto, pero lo que no se ve es que hay un año de trabajo sí, antes para llegar a esos 30 segundos. sí. Pero lo más interesante es el primero. ¿Por qué Avocado from Mexico haría un Super Bowl? Pero ¿cuál fue la mentalidad detrás de esa decisión Sí. de ir al Super Bowl? Sí, el gran problema que teníamos al inicio cuando tomé la compañía es que en ese momento, como ya había un mercado más desarrollado de aguacates que habían creado nuestros parent companies, teníamos 60% de share en términos de volumen, pero solo 20% de preferencia de marca. Entonces, éramos un jugador importante en las shelves, pero no éramos importante en la mente de los consumidores. Entonces queríamos crear esa marca. Para crear esa marca vimos el gran problema de que había gente que asociaba el origen de aguacates todavía con California, con ser un summer fruit y no con una fruta que está todo el año ahí, y que no conocía nuestra marca, como nos pasó a vos y a mí cuando nos llamaron, ¿verdad? Entonces dijimos, ok, la gran oportunidad es desarrollar esa marca con ese conocimiento de que México es el origen principal del producto. Déjame tomar un poquito de agua porque hemos hablado mucho. Entonces, cuando desarrollamos ese primer comercial del Super Bowl, dijimos, ok, ese es el stage que queremos para poder contar nuestra historia. Y habían varios elementos que nos ligaban muy bien al Super Bowl. O sea, guacamole y fútbol americano, una conexión directa. Como vos decís, para cuando llegas a enero, febrero, solo México está en el mercado. Entonces, ese guacamole que iban a estar enfrente de los televisores de la gente iba a ser de México. Entonces, todo eso es una historia muy linda. Sin embargo, hay uno más, hay un tema que para mí es el clave de por qué el Super Bowl era el momento para hacerlo. Y me tocó ahora, estuve hace poco con estudiantes en Georgetown y en Kellogg que estaba dando unas clases y yo les decía, vean, imagínense ustedes una profesión donde después de 4 o 5 años de estudiar, de tratar de hacer el mejor profesional posible en tu área, te das cuenta que la gente que querés dedicarle tu vida a entregarle lo que estudiaste para hacer, está pagando todos los meses de su bolsillo para evitar verte por el resto de tu vida. Esa es la vida del mercadólogo. Nosotros todos los meses pagamos Netflix, pagamos Disney Plus, pagamos ad blockers, pagamos todo para evitarnos a nosotros mismos. Yo pago de mi bolsillo Sí, para evitarme a mí mismo, sí. ¿verdad? Entonces, la gran oportunidad que vimos es que el Super Bowl es el único momento del mundo de marketing en Estados Unidos donde la mente del consumidor da vuelta. Y en vez de evitar los comerciales, los embrace. Quieren verlo, quieren comentar, quieren oírlos, quieren compartirlos. Entonces era la mentalidad perfecta. Era la mentalidad perfecta para entregar el mensaje que queríamos porque la gente iba a poner atención. Y por eso fue un bet tan grande en aquel momento cuando lo propuse, era casi el 50% de nuestro media budget de un año en un comercial de 30 segundos. Entonces era un riesgo demasiado grande, pero esas 4 cosas, esas 3 relacionadas con guacamole y fútbol americano y el momento y esa mentalidad del consumidor de Super Bowl, tenían una muy buena razón de ser y eso es lo que nos hizo ser Claro, y disruptivos. conociéndote, era un riesgo muy bien calculado. Exactamente, bueno, porque esa es la parte que a mí siempre me gusta, ¿verdad? Me gusta mucho estrategia primero, por qué las cosas, por qué sí vamos a hacer esto. Y si siento que estoy amarrado con el sí,
entonces ahora sí vámonos a volvernos locos. Ujú. Ese fue exactamente el tema con el Super Bowl. Encontramos ese insight de, uy, el consumidor piensa diferente aquí, nos va a poner atención, la gente va a estar viendo, ninguna fruta ha entrado en el Super Bowl nunca, vamos a hacer noticia. Es el momento para hacer ese punch y dar ese mensaje. Ujú. Ahora sí vuélvanse locos con alguna publicidad y ahí es donde vino la gran creatividad del lado de marca con ese comercial que no funcionó tan bien y todo lo que hiciste del lado digital que también Ujú. nos funcionó Ujú. increíblemente. Sí, mira, y cuando la gente, hablando de todo ese éxito que has tenido, cuando la gente es exitosa, generalmente por fuera se piensa que tiene mucha suerte, todo le sale bien, porque el camino al fracaso no se ve cuando tienes la habilidad de salir, seguir, corregir en el camino y Sí. seguir una línea de éxito. Entonces, cuando alguien te ve a ti, dice que exitoso desde que empezó, lo contrataron aquí, lo contrataron allá, ahorita está liderando esta marca, pero estoy segura que en el camino han habido traspiés. Muchos. Si estás aquí es porque tienes resiliencia y has logrado maneuver, Ajá. para salir. ¿Qué haces en esos momentos donde ves que algo va a pasar o que algo está pasando para rectificar, corregir tu ruta y volver a la línea del éxito? Es bien difícil, ¿verdad? Yo creo que primero tenés toda la razón. Para llegar a ser exitoso en algo, tenés que pegar en mil piedras para llegar ahí. Y muchas veces cuando tienen esas oportunidades tan lindas de sentarte con gente como vos a conversar un rato en un podcast, uno cuenta la parte bonita, pero no cuenta la parte difícil, ¿verdad? Y hay muchos problemas para poder llegar ahí. Y es muy difícil aprender, porque cuando tenés sobre todo una compañía de marketing que se mueve tan rápido, ¿verdad? No es igual como cuando tenés una compañía normal de CPGs, por ejemplo, y tenés un lanzamiento de un nuevo producto muy calculado. Vos sabés, voy a lanzar en un mercado, voy a aprender, después de aprender, voy a manejar la estrategia de precio diferente por aquí, después lanzo en otra región, voy poquito a poco, pero cuando tenés una compañía de marketing como nosotros que no vende nada, sino que Ujú. vende promociones, vende ideas, vende programas, pues tienes que ir con el programa full. Normalmente no vamos a lanzar un programa digital de Avocado from Mexico en Atlanta para aprender y después irnos para otro Claro. lado. Entonces, en ese push que teníamos sobre todo al inicio, podemos quebrar muchas cosas. Ujú. Pero yo creo que lo importante es volver para atrás, aprender qué fue lo que se hizo mal y tratar de mejorar para futuro. Eh, una de las cosas que me ha funcionado muy bien en los últimos 2 años que hemos estado haciendo es que tratar de quitar un poco el punto de vista como jefe, como cabeza de la compañía de qué fue lo que salió mal o qué fue lo que salió bien de ciertas actividades y pasar un poco la responsabilidad de eso a la gente que me reporta. Entonces, creamos en AFM una cosa que llamamos el Improvement Council, Ujú. donde yo no lo manejo, lo maneja la gente que me reporta a mí. Y tenemos un Improvement Council para planning, para Super Bowl, para fútbol y para cinco. Y ellos son los que hacen el análisis de decir, ok, ¿qué salió bien, qué salió mal? Ahora Ujú. sí, vamos a tratar de mejorar en estas cosas. Ujú. Y hay normalmente hay más críticas de las cosas que salieron mal, de las cosas que salieron bien, ¿verdad? Pero así somos como humanos y siempre enfocamos a veces mucho energía en el tema de lo que fallamos, pero yo creo que lo importante es aprender Claro. a no hacerlo de vuelta y a tratar de seguir para adelante, porque al fin los éxitos van a ser más grandes que los fracasos, pero no puede ser flawless, o sea, tenés que fallar, Claro, lo importante es aprender de esos fracasos. 100%. Mira, Álvaro, ya para terminar, que se nos acaba el tiempo súper súper rápido en estas conversaciones, desde todo lo que has hecho, hablabas de esa dualidad de creatividad y analítica. ¿Qué, desde tu punto de vista particular, qué es hoy en día creatividad para ti? Yo creo que creatividad para mí es poder traer de una forma diferente, innovadora, creativa, las estrategias que la compañía necesita. Eh,
soy muy creyente del balance. El balance yo creo que es la gran arma secreta de los compañeros, los que logran balancear estrategia con disrupción, los que logran balancear disrupción con performance, les va a ir bien. Pero si ves disrupción o creatividad, está amarrado con los dos lados, está amarrado con el lado de performance, está amarrado con el lado de estrategia. Entonces, es muy importante que esa creatividad sea la mejor expresión de tu estrategia de una forma que sea medible para la compañía y que no sea un mundo por sí solo, ¿verdad? Donde pensemos de que ser creativo es simplemente voy a hacer cosas diferentes porque quiero hacerlas, sino que voy a hacer cosas diferentes porque entendí cuál es la estrategia y porque sé, como decías hace un rato, ya estoy pensando en la meta, ¿verdad? Ya estoy pensando cómo voy a mover los números, a dónde quiero llegar. Entonces, yo creo que la creatividad es eso, es la expresión de diferente de cómo traer una estrategia a la vida de una forma en que mueva el negocio. Exacto. Ganar de forma diferente a todos los demás, básicamente. 100%, porque esa es la otra cosa que tenés que tener mucho cuidado, porque si sos super grounded en estrategia y tienes esos insights súper buenos y además estás amarrado por el otro lado de que tenés que tener resultados, pero no sos creativo en el medio, no vas a llegar a ningún lado. Claro. Yo creo que hay que tener esa locura en el medio que te hace diferente y sobre todo una compañía, nosotros que somos una compañía de marketing, tenemos esa responsabilidad de hacer cosas diferentes. Mi labor desde arriba es estar seguro que las cosas amarran, ¿verdad? Dame el insight, dame los resultados, vuelvan locos en el medio. Claro, me encanta esa definición, es hacer lo que tengas que hacer para lograr tus objetivos, solamente hazlo de forma diferente Exactamente. a los demás. Porque si no, no vas a llamar la atención y sobre todo no tener los dólares en Estados Unidos para competir con los grandes CPGs, grandes compañías de seguros, grandes compañías que tienen muchísimo presupuesto ahí afuera. Tienes que ser diferente y encontrar los canales. Vos lo sabes muy bien porque lo encontraste con nosotros, con Avocados from Mexico. En digital puede ser un monstruo. Fuimos un monstruo, somos un monstruo. Y seguirán siendo seguiremos siendo un monstruo. Sí. Bueno, qué conversación tan linda. Muchísimas gracias, Álvaro. Y muchísimas gracias a Movida Hispana por amplificar las voces hispanas, no solamente la mía, sino también de todos los otros podcasts que tienen acá y su cercanía con la comunidad. Muchas gracias por invitarme. Muy feliz de estar acá. No, gracias feliz de verte. También de que estés acá. Bye.